Hola, Sergio. Lo has conseguido, ¿no? Muy bien. Solo era esto, ¿no? Era empezar lo que estamos haciendo. Tanto posponer. Y solo era esto. Tanto miedo. ¿Tanto miedo a qué? No sabías que tenías esta limitación. ¿Pero qué era realmente? Poner una cámara y hablarte. ¿Cuánto posponemos, no? Por el miedo. Pero el miedo hacia no conseguirlo realmente o hacia que no nos vean conseguirlo. Creo que que no empezamos por el miedo a que no nos vean conseguirlo. Porque realmente el miedo a no conseguir algo, si tú ya estás en una zona, en un estado en el que no te gusta estar, empezar aquello a lo que quieres hacer solo te va a llevar a mejorar. Entonces, ¿por qué nos mantenemos en ese estado o en esa circunstancia en la que ya estamos mal? No por no conseguirlo, porque el no conseguirlo al final volveríamos al mismo lugar. No lo hacemos por miedo a que no nos vean conseguirlo. Y esto es lo más importante de todo, que la gente entiendas, no que la gente te dé igual su opinión, porque hay opiniones importantes, las puedes tomar, las puedes dejar, pero no lo importante es eso. Lo importante es entender que a la gente le das exactamente igual. Por eso este vídeo, para empezar mi canal, no lo dirijo a la gente, lo dirijo a mi yo, al que lo verá sintiéndose orgulloso de que un día empezó, de que se quitó ese miedo, de visualizarse a sí mismo creando la vida que quiere y no estancándose en ese lugar. Que hay una pequeña analogía muy bonita que me gustaría compartir para que entiendas el proceso de cambio en el que a veces nos sentimos estancados sin llegar a saber que estamos estancados. La vida quizá es como un río. La vida es como un río que va fluyendo. Ese río a veces se desborda un poco, ¿no? Cuando se desborda un río se llenan huecos que antes no habían sido llenados, pero cuando el río vuelve a bajar, quizá te has quedado en ese hueco, en esa charquita pequeña, donde el río había llenado y tú ahí te sentiste a gusto. El río bajó, el río siguió fluyendo y tú te quedaste en esa pequeña charca, a gusto, porque ahí se estaba más calentito, no corría el agua y te sentías bien. Pero en esa charca empieza a pudrirse, porque no hay movimiento. Y ahí es donde no te das cuenta, ahí es donde empiezan los bichos y las bacterias en ese charco a salir. No te das cuenta de que estás en ese charco. Y tan solo a 2 metros tienes el río que está fluyendo y te estás perdiendo todo. ¿Dónde podrías estar si volvieras a entrar en ese río que fluye a una velocidad increíble, en donde vas a ver cosas y fluir? Pero es muy difícil cuando estás en ese charco y pasar esos 2 metros en los que te vas a quedar sin aire, ¿no? Tú eres ese renacuajo
ese pez, o esa rana, lo que quieras, en el que estás en ese charco, y salir para pasar al río te va a quitar el aire, te vas a quedar sin oxígeno, te va a dar miedo, te va a dar angustia, vas a salir ahí, vas a decir no puedo, no llego. Pero hay que pasar eso, hay que transitar ese dolor, ese miedo, para volver a entrar al río y volver a fluir con tu esencia, porque te quedaste estancado en un sitio en el que una vez estuviste a gusto, pero hoy día se está pudriendo. Esta analogía es muy bonita porque cuando tú entras a un río, si un pez va nadando en un río, no puede apegarse a cualquier lugar porque el río fluye. En la vida igual, no te puedes apegar a nadie ni a ningún lugar, porque si no vas a sufrir. Si tú te apegas a ese sitio, a esa charca que está podrida, vas a sufrir. Y si tú intentas ir a contracorriente para volver a donde estabas, vas a sufrir. Hay que fluir con ese río. Es difícil transitar ese dolor, pero hay que traspasarlo. Y hoy en día yo me siento muy orgulloso de haberme tirado a la piscina hacia ese dolor y poder sentarme a la cámara hoy aquí y decirle a ese Sergio, que lo verá de aquí a un tiempo, verá de aquí a un año, a 2, 3, 4 o 5, y se le caerán las lágrimas de ver a ese chico que un día cualquiera armó el valor de empezar sus proyectos. Sé que a alguien le va a ayudar esto también, porque a mí me ayuda mucho, no la gente que ya lo ha conseguido, sino esa gente que ves, que le pone ganas y empieza. Y aunque no lo vea ni Peter, su crecimiento está ahí. Porque hoy en día algo muy bueno que tiene la cámara es que yo puedo estar diciendo esto sintiendo que me lo estoy diciendo a mí y sintiendo que lo va a ver alguien, refiriéndome a mí. Y que esta lente no juzga, porque yo podría estar en una conversación aquí con gente y quizá a alguien le interesa, pero a los otros dos no. Y esa energía que te están transmitiendo te están haciendo que no expliques tu verdad absoluta y que no entres en tu esencia. Por eso yo animo siempre a presentarte en esa solitud propia, porque nunca vas a descubrir quién eres si no entras en tu propia solitud. Somos personas sociales, pero nunca vas a encontrar la esencia si no te apartas. Es imposible, porque cambiará tu realidad. Al final cada uno vemos la vida desde un prisma diferente. Y debatirla es algo que te hace crecer mucho, porque cuando tú compartes tu conocimiento y entiendes la manera de pensar de una y de otra, te ayuda. Pero para eso tienes que ir hacia ti y ver cuál es tu manera, cuál es la que te hace sentir bien y cuáles son tus principios y seguirlos. Porque lo primero, para tú estar en equilibrio, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces tiene que ir en la misma dirección. Esto es muy difícil,
Pero cuando consigues esto, todo cambia. Porque no vivirás tu vida en arrepentimiento hacia lo que tú quieres o sientes. Y eso se trabaja desde la meditación, desde la solitud. Porque diariamente esas conversaciones con esas personas te van a hacer cambiar de opinión si tú no tienes esos principios hacia ti mismo. Así que con este canal voy a intentar compartir todo lo que a mí me hace sentir bien, lo que me hace sentir sereno, lo que me hace expandir mi conciencia, todos los conocimientos que a mí me hacen sentir bien. Porque en las redes he aprendido que son una herramienta muy potente tanto como para aprender de personas, como para desarrollarte como persona. Esto que estoy haciendo te empodera hacia ti, y no con el pensamiento de que vaya a verme más gente o menos gente, sino porque simplemente te empodera y te ayuda. Y yo quiero aprender a comunicarme de una manera excepcional, y esta es una forma en la que he encontrado una manera que es inefable de explicar. Inefable es que no tengo palabras para explicarlo, porque yo hace básicamente un año no sabía ni escoger las palabras. Pero cuando cambias la forma en la que te hablas, en la que te dicen las cosas, en cómo te refieres, ¿no? En decir, pues, cambiar la manera en cómo te hablas, ha cambiado todo. Y eso hace en que yo me vea ahora, por ejemplo, aquí, hablando. Así que muy contento de tomar acción y voy a intentar comunicar aquello que aprendo, sobre todo, para poder afianzarlo de una forma y poder desarrollar mis autorreflexiones que no sean solo escritas, ¿no? Que sean comunicadas. Así que, bueno, si algo te ha resonado, pues puedes suscribirte a mi canal, mi nuevo canal, si te resuena, tanto como si no te resuena, porque al final es darle un botón, ¿no? Y a mí me ayudas a hacer crecer el canal, ¿no? Porque sí, también lo hago con un motivo de poder llegar a más gente. Así que nada, lo único que puedo decir es sonríe, porque nadie va a hacerlo por ti. Así que hasta otra. Hoy me detengo a pensar en el miedo, en esa sensación que muchas veces me ha paralizado. Me ha hecho dudar de mis pasos y de mi capacidad de enfrentar lo que viene. Me pregunto, ¿qué es realmente lo que temo? Y mientras más lo pienso, más claro se vuelve. El miedo siempre aparece cuando estoy a punto de hacer algo que realmente importa. Cada vez que me acerco a un sueño grande, a un reto que me saca de mi zona de confort, siento esa presión en el pecho. Esas dudas que me susurran que tal vez no soy suficiente. Pero he llegado a entender que este miedo no es mi enemigo, sino una señal de que estoy exactamente donde debo estar.
Como decía Joseph Campbell, la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que buscas. Y sí, el miedo me está diciendo que al otro lado de esa barrera está algo importante, algo que tiene el potencial de cambiarme, de hacerme crecer. Lo que paraliza no es el miedo en sí, sino la falta de comprensión de lo que el miedo realmente representa. Cuanto más grande es el miedo a hacer algo, más importante es para nuestro crecimiento. El miedo no es más que un espejo que refleja nuestras aspiraciones más profundas, esas que, al perseguirlas, nos transforman. Séneca nos enseña que no es la muerte ni el dolor lo que debe temerse, sino el miedo a la muerte y el miedo al dolor. El miedo, en su esencia, es una construcción mental, una barrera imaginaria que nos impide ver más allá de lo conocido. Pero, cuando decidimos atravesarlo, descubrimos que al otro lado no existe nada más que una versión más fuerte y plena de nosotros mismos.